Buenas tardes, vamos a dar comienzo al simposio de la industria de Novartis. Vamos a dar dos presentaciones. Los primeros 13 minutos les voy a hablar acerca de un poco de mi experiencia personal con el Treat and Extend, que es el protocolo que estoy utilizando ya hace casi 8 años. Este es en el último PAT Survey, que es de la American Society of Retina Specialists, que todos los años hacen una encuesta online a todos los socios, no necesariamente los que van al curso anual. Y están los socios norteamericanos y los socios internacionales y preguntan si uno tiene un paciente naive, ¿sí? Por primera vez diagnostica una maculopatía exudativa, ¿qué tipo de régimen de tratamiento utilizan? Y el 85% de los casos de Estados Unidos y Canadá utilizan el Treat and Extend y el 73% de los internacionales utilizan el régimen Treat and Extend. Ahora, ¿qué es el régimen Treat and Extend? Hay que apuntar allá para que ande mejor esto. Ahí. Es una forma de administrar la droga en lo que es la maculopatía exudativa. Consiste en hacer inyecciones en cada visita. Cada vez que el paciente viene, ¿sí?, al control, uno lo inyecta, estando seco o no la mácula. Y la idea es que el periodo de tiempo, si el paciente está con la mácula seca, el periodo de tiempo puede extenderse hasta la próxima visita. Y la idea es personalizar cada ojo de cada paciente, ¿sí? Porque hay veces que la maculopatía exudativa es bilateral y hay ojos que puedan extenderse más que el ojo contralateral. Toma decisiones es en cada visita y la finalidad es reducir el número de aplicaciones y los controles anuales con igual o manteniendo o mejorando la visión. Así es como originalmente se ideó el Treat and Extend. Vamos a ver que estamos haciendo muchas cosas diferentes. La idea original era hacer 3 aplicaciones, ¿sí?, casi a ciegas. Uno detecta la maculopatía exudativa, lo inyecta, lo controla a las 4 semanas sin OCT, lo inyecta, lo controla a las 4 semanas sin OCT, lo inyecta y luego se evalúa, ¿sí?, luego de la tercera inyección a ver si está exudando o no. Si está exudando, lo inyecto y lo vuelvo a inyectar, ¿sí?, en 4 semanas y puede dar un loop cada 4, 4, 4, 4. Ahora, si no hay actividad, lo vuelvo a inyectar, o sea que estamos inyectando una mácula seca. Mácula seca, acuérdense, la lógica del tratamiento de Treat and Extend no es una mácula sana, ¿sí? Mácula seca quiere decir una mácula que está durmiendo y con su maculopatía latente. La gran ventaja del Treat and Extend es que si no tiene actividad, lo inyecto y puedo sumarle 2 semanas al intervalo. O sea que es un paciente que vino 4, 4, 4, lo evalúa, está seco, lo inyecto, lo vuelvo a ver en 6. Lo inyecto, lo evalúo a las 6, si no tiene actividad, lo inyecto nuevamente, lo vuelvo a ver en 8. Si en 8 no tiene actividad, lo inyecto nuevamente, lo vuelvo a ver en 10. Si en 10 no tiene actividad, lo inyecto nuevamente, lo vuelvo a ver en 12. ¿Sí? Originalmente, como está ideado el Treat and Extend, el tiempo máximo de extensión es 12 semanas, el tiempo mínimo 4. Y los intervalos de extensión son cada 2 semanas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar el Treat and Extend? Minimiza el número de controles y estudios, mejora la compliance, ¿sí?, frente a otros tratamientos como el dosis fija, que hay médicos que le dicen, no acá en Argentina, pero en otros lados más civilizados, a los pacientes cada 4 semanas los inyectan de por vida. Es un tratamiento individualizado y la idea es mejorar o mantener la agudeza visual. Vamos a ir recorriendo algunos casos y es un poco lo que estoy haciendo yo desde hace mucho tiempo. Típico caso, maculopatía exudativa en el ojo izquierdo. La paciente por problemas familiares retrasó el tratamiento en vez de inyectarse cuando estaba aquí. Lo retrasó 14 semanas y fíjense otra cosa interesante, cómo la maculopatía a veces comienza con muy buena agudeza visual y los pacientes no se dan cuenta y a veces lo encontramos con un hallazgo. Fíjense que el OCT está mucho peor que el de arriba, pero la visión se mantiene.
lo inyecto, ¿sí? O sea, este es el ojo virgen. Lo inyecto, lo controlo a las 4 semanas. A las 4 semanas se seca. Lo inyecto, lo veo a las 6. A las 6 está seco. Lo inyecto, lo veo en otro. Pero originalmente se acuerdan que estaba 4, 4, 4 y después 6, 8, 10. Bueno, esto es una forma que ya está descrita y ya está publicada, que es la extensión rápida, ¿sí? Son respondedores rápidos que ya uno puede, en vez de hacerles 3 inyecciones a ciegas, ya después de la primera inyección, en el primer control lo puedo evaluar con OCT, ver qué respuesta tuvo y si está totalmente seco, inyectarlo y ya extender desde el comienzo. Y esto es lo que vengo haciendo ya hace varios años. 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, ¿sí? 14 semanas. Pero te estás extendiendo más de 12 semanas. Sí, me extiendo hasta 16. Otro concepto. Y ahora la pregunta, ¿las inyecciones son para siempre? O sea que ese paciente que tiene la mácula sana, no, la mácula seca, pero no está sana, ¿sí? ¿Lo vas a inyectar de por vida? Depende, ¿sí? Petra Arendt, hace muy poquito, bueno, y su grupo colaborador, publicaron este artículo muy interesante que tiene varios, bueno, dos conceptos de los cuales utilizo muy a menudo, que es la inducción rápida. No hacer estas 3 dosis fijas a ciegas, sino después de la primera inyección, a las 4 semanas evalúo y si está seco ya puedo empezar a extender, ¿sí? A eso le llaman la inducción rápida. Con, ¿sí? Más menos 2. Y otra cosa muy interesante es la estrategia de salida. Un paciente con una maculopatía, ¿cuándo lo puedo cortar? ¿Sí? Y si bien se va de lo que es treat and extend, porque la lógica del treat and extend es seguir inyectándolos de por vida, la estrategia de salida, que es en un 17% de los casos de su publicación, pueden luego de, una vez que llegaron, ¿sí?, a 16 semanas, seco, le hacían 3 inyecciones más de refuerzo y ahí a esos pacientes los pasaban a PRN con controles mensuales. Hay otro estudio muy interesante que habla un poco de lo mismo, pero aquí vieron que el 37,3% llegó a ese criterio de stop, ¿sí? Pero la tasa de recurrencia, una vez cortado el tratamiento, fue cerca de un 30%. ¡Opa! Se endemonió esto. ¿Qué pasó ahí? Sí, ahora estoy yendo para atrás porque se pasó. Ahí, perfecto. Entonces, lo muy interesante, fíjense un paciente que yo le hago estrategia de salida, le hago 3 aplicaciones antes de cortar el tratamiento y el 30% recurrió y la mitad de estos recurrieron dentro del primer año. ¿Quiénes son candidatos a estrategia de salida? ¿En dónde podemos nosotros pensar que a este paciente le podemos cortar? Ojo contralateral con visión útil, o problema de compliance, tema de prepagas, tenga algún problema especial el paciente, o tenga un problema económico también. Y ausencia de antecedentes de maculopatía hemorrágica en el otro ojo, ni en ni factor de riesgo para hemorragias maculares, que luego vamos a ir hablando, como lo que es la hipertensión arterial y el paciente antiagregado o anticoagulado. Este es otro caso también muy sencillito, historia familiar de maculopatía, fue derivado para un control general, vimos Drusens, le hicimos un OCT en el ojo derecho, con una OUS visual perfecta de 20/20. Y miren cómo rápidamente con aplicaciones este paciente se seca, control a las 4 semanas, está seco, lo vuelvo a inyectar con mácula seca, a las 6 semanas control, lo vuelvo a inyectar, control a las 8, lo vuelvo a inyectar, control en vez de a las 10 a las 11, porque esta es la vida real, a veces el paciente viaja, nosotros viajamos, hay un problema y lo vemos a las 11 semanas y luego le hicimos 3 aplicaciones más y miren qué pasó. 24 horas luego del exit, de la estrategia de salida, 24 semanas estaba perfecto, a la semana siguiente, al mes, 24 meses, ¿sí? Al mes, o sea que son 2 años esto, al mes de esto, en su control de rutina, el paciente no había notado ningún problema, vuelve a exudar.
le hacemos una aplicación. Y otro concepto que les quiero introducir hoy. Estos pacientes que llegaron a estrategia de salida, que fueron con una inducción rápida, son ojos que son sensibles, ¿sí?, a la droga que le pongamos. Entonces, estos pacientes normalmente, y esto ya está publicado, normalmente luego de la primera aplicación, una vez que uno retoma el tratamiento, son ojos que tienden a mantenerse secos 12 semanas. O sea que no les hacemos inducción de cada 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? Normalmente, y no me falló nunca, ¿sí?, únicamente en casos de que vuelvan a exudar con hemorragias, normalmente todos se comportan así. Con una sola aplicación aguantan 10, 12 semanas. Acá tenemos otro caso también muy sensible a la droga, que fue una maculopatía bilateral. Y hay veces que no es lo de siempre, pero hay veces que responden muy bien los dos y uno puede empezar a extender aún haciendo extensión con una inducción rápida. ¿Sí? Control en preaplicación, control en 5, en 7, 9 y en 11. Este es otro caso para ir un poco más hacia la realidad. Una paciente que, un ojo ya tenía una cicatriz y se le suspendió, y en el ojo bueno, que es su ojo único, conservaba una visión de 20/30, y bueno, la idea de este caso es demostrar que este caso era una evolución tórpida. Más allá de 6 semanas, 7 semanas a veces duraba, pero fíjense con la aplicación número 44, lo extendés a 7 semanas, en 6 semanas anteriormente estaba bien, en 7 semanas estaba con líquido, luego de 55 aplicaciones su visión estaba igual y aguanta 6 semanas bien, 7 semanas con exudación. Esto es en el 2017, iba a 62 aplicaciones de antiangiogénicos en el ojo derecho. 2018, 76 aplicaciones de antiangiogénico ojo derecho, y siempre es lo mismo, siempre aguanta 6 semanas. Y la visión fue bajando, luego lo operé de cataratas y recuperó su agudeza visual. Y estos, hace 3 semanas fue en junio del 2018. Y estos ahora, julio del 2019, luego de 86 aplicaciones de antiangiogénicos, esta paciente sigue manteniendo sus 20/30 de agudeza visual en el ojo único. Entonces hay dentro de todo el espectro pacientes que duran 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas y otros que pueden llegar a la estrategia de salida. ¿Hay riesgo de pérdida visual irreversible por la recurrencia? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Si a estos pacientes frenamos el tratamiento y recurren, ¿hay riesgo de que pierdan visión y que no recuperen? Este es un paciente ojo único, en donde hicimos la estrategia de salida, pasamos a controles mensuales, y fíjense, aún 3 años de diferencia entre estos estudios y estos estudios. Aún sin hacerles inyecciones, fíjense cómo la atrofia va progresando en los dos ojos. Este es el ojo bueno. Entonces vino un control, como de rutina, mensual, a fines del 2017, con sus máculas que estaban totalmente tranquilas y no había ningún signo de actividad. A la semana siguiente viene y dice, perdí visión en el ojo izquierdo. ¿Y qué pasó? Reactivación hemorrágica en el ojo izquierdo, en su ojo bueno. Y les prometo, si tengo todos los cortes de ese estudio, en la semana previa no tenía absolutamente ningún signo de actividad. Y acá podemos discutir qué le hacemos. Bueno, en este caso le hicimos aplicaciones, como habitualmente hago en las hemorragias, a no ser que sean muy extensas y tengan desprendimiento de retina hemorrágico, y su visión quedó en cuentadedos. Este es el estado actual del paciente y ahora se maneja con su ojo en el otro ojo, que es el que mejor ve. Entonces, el concepto que quiero introducir acá es en quienes no recomiendo la estrategia de salida del Tritran-Extend. Si son ojos únicos, no se me ocurre nunca más cortarle. Son esos pacientes que le hago cada 14, cada 15, cada 16 semanas y le digo, es lo más seguro para vos. Maculopatía hemorrágica en el otro ojo, ya es un factor, ¿sí?, un biomarcador que nos dice a nosotros, tu ojo sano puede hacer lo mismo, ¿sí?, como tuvimos en ese caso que les mostré. Riesgo de hemorragias subretinales grandes, ¿sí? Ya hay varios artículos que hablan de que uno tiene más riesgo en pacientes que son hipertensos, que están anticoagulados o antiagregados o con doble terapia
antiagregado y anticoagulado. Acuérdense eso. Y ya hay muchos estudios que hablan de eso, que el PRN no es confiable en pacientes que son hipertensos, antiagregados o anticoagulados. Y bueno, y otra cosa que hay que sacarse de la cabeza, que las inyecciones no ayudan a que la maculopatía que vaya hacia la atrofia, como vimos en ese caso. Este es otro caso interesante que también nos puede enseñar. Es un hombre con maculopatía cicatrizal en su ojo derecho. Fíjense la atrofia que tiene. Y su ojo izquierdo venía mensualmente a controles. ¿Sí? Eso es un paciente de riesgo. Y de una vez a otra, no había notado en el test de Amsler, venía cada 8 semanas. Principio de este año se activa el ojo izquierdo, con su visión se mantenía. Y dijimos, es más, le dije, qué bueno, hemos detectado que se activó tu ojo antes de que vos te des cuenta. Eso es fantástico, normalmente con pocas aplicaciones va a andar bárbaro y probablemente, ¿sí? A veces uno habla de más. Entonces le dijimos, bueno, vamos a hacer inyecciones, si se seca rápido empezamos a extender. A las 4 semanas estaba peor que antes. Bueno, vamos a hacer una inducción, vamos a seguir cada 4 semanas. Y bueno, le hicimos otra aplicación y mejoró un poco. Y luego de otra aplicación a las 4 semanas había más fluido subretinal. Y a las otras 4 semanas se mantenía también así y digo, ¿qué hago? Y me acordé, ¿sí? Rosenfeld muchas veces nos enseña. Y dice, empecé a hacerle cada 2 semanas. ¿Sí? Entonces empezamos cada 2 semanas. Y bueno, sexto antiangiogénico y esta creo que fue la última vez. Por suerte la huesa visual se mantiene. Este paciente empezamos este año a hacer en marzo y ya vamos por 7 antiangiogénicos, los últimos 3 cada 2 semanas. Así que, bueno, tenemos un poco el espectro todo el espectro de los pacientes. Bueno, obviamente todos sabemos que el OCT en los controles tiene que ser bilateral. Cómo manejamos los controles de maculopatía seca, decirle, llévate el test de Amsler, vení en un año, pero lleva el test de Amsler y si ves alguna deformación vení, ¿sí? No es por ahí lo más conveniente. Creo que aconsejaría controles más periódicos, por ahí cada 3 meses con OCT. Claramente el tratamiento precoz mejora el resultado y mejor visión a futuro. Y si uno planea utilizar el tratamiento Treat and Extend, la forma de encarar al paciente es distinta. Viene el paciente y uno le dice, bueno, la forma de tratar que tengo yo es un protocolo que se llama tratar y extender. ¿Cuántas inyecciones me va a hacer, doctor? No sé. Depende de lo que tu ojo pida. Y el ojo pide según lo que da el estudio. Cada vez que vas a venir, yo te voy a hacer una aplicación. Vamos a hacer una aplicación, a las 4 semanas te veo, si está bien, te hago otra y empezamos a extender. Te veo a las 6, si está bien, vamos a las 8, a las 10, a las 12, y ahí estás una vez cada 3 meses. Y los pacientes dicen, ah, qué bueno. Y bueno, y ya todos los pacientes saben que cuando vienen se tienen que aplicar, el 80% prefiere aplicarse el mismo día y hay un 20% que prefiere la semana siguiente porque le parece muy agresivo todo. Y bueno, es una forma sencilla y fácil para los pacientes. Existe un antiangiogénico ideal. Bueno, este paper se publicó hace poquito, que bueno, es más o menos lo que vemos nosotros en nuestra práctica, ¿no? Hay pacientes que son fantásticos y aguantan 16 semanas o más. Hay pacientes que están entre 10, 12, 14 semanas y hay un 35% de pacientes que aguantan 8 semanas o menos. Entonces depende en dónde caiga el paciente, depende cuántas aplicaciones le vamos a dar. Así que bueno, esto es todo y sigue Aníbal con nuevas novedades. Sí, el temor de usar antibióticos es también porque todos los trabajos que leemos que hablan de hacerlo en consultorio y que no usan antibióticos son porque por cada paciente abren una iodopovidona hecha por Alcon, que está diluida al 5%, le ponen una gotita y la tiran. Lo mismo hacen con los anestésicos. Por cada paciente ponen una gota de anestesia y tiran la gota y descartan todo. Entonces, ahí sí el no usar antibióticos está más justificado.
aspiramos del frasco de iodopovidona, la dilución es a mano, el frasco de iodopovidona, una vez abierto, las concentraciones no son estables. Entonces hay muchas cosas que a nosotros todavía nos hacen seguir usando, confiar en los antibióticos. Pero siempre recomendamos eso, ¿no? Una vez que uno usa la brimonidina, terminar la sesión se tira. La silocaína, bueno, parte del trastorno obsesivo compulsivo de cada uno, pero cuanto más uno piensa así, más posibilidad hay, o menos posibilidad hay de problemas y problemas en cadena. Pero a pesar de todo eso, a pesar de lo que habló, de lo que habló Martín, y si bien desde la introducción de los antiangiogénicos la caída de la pérdida de visión fue notoria alrededor del mundo, y reportes de distintos países que la evolución natural cambió por completo, la historia natural de la enfermedad de la maculopatía en su estadio neovascular cambió de la introducción de los antiangiogénicos, y estamos acostumbrados a ver este gráfico donde se ve la evolución previa de la visión a la era de los antiangiogénicos, y cómo desde la introducción en los distintos trabajos con los antiangiogénicos, cómo la visión no solo que se dejó de perder, sino se comenzó a ganar letras. Ahora, si uno analiza así el gráfico, dice, bueno, eso es suficiente, va hasta el tope de la tabla, va hasta el tope del gráfico. Pero este rango entre lo que se perdía y lo que hoy se gana son 25 letras. El gráfico parte, el eje horizontal de la X es parte de 20-100, y la máxima agudeza visual en promedio es 20-60, 20-63. Por supuesto que es mucho más aceptable que lo que sucedía antes de los antiangiogénicos, pero 20-60 para cualquiera de nosotros sería difícil leer, difícil manejar, difícil realizar las actividades diarias. Y si uno analiza la gráfica completa, lo que falta para llegar a 20-20 es el 70%. Entonces faltan 85, hasta llegar hasta las 85 letras para llegar a los 20-20, y ese es el potencial todavía que las drogas tienen que mejorar, o los tratamientos tienen que mejorar, para que sean óptimos por completo. Y como decía Martín, es difícil por ahí predecir qué paciente ante una misma presentación va a evolucionar de manera distinta. Por ejemplo, estos son dos casos, una similar edad, mismo género, similar agudeza visual. Cuando iniciaron el tratamiento, una de los pacientes después de 12 inyecciones mejoró, pasó de 20-60 a 20-30. En cambio, en el otro caso, después de 6 aplicaciones hizo una ruptura del epitelio pigmentario y la visión cayó a 20-400. Entonces, ¿por qué hay pacientes que ante la misma presentación tienen respuesta variables al mismo tratamiento? ¿Y por qué el tratamiento, si bien en promedio son 14 inyecciones en la mayoría de los trabajos de investigación a lo largo de 24 meses, hay pacientes que necesitan más de 20 y hay pacientes que andan bien con muchas menos? Entonces, es la falta también de predicción y la falta de tener biomarcadores que nos indiquen de qué manera, cuánto tratamiento va a necesitar cada paciente, y la respuesta es, como decía Martín, no sabemos cuántas inyecciones vas a necesitar, no lo sabemos. Y tampoco sabemos por qué en un trabajo retrospectivo que hicimos de 750 pacientes con degeneración macular húmeda, después del tratamiento, por qué algunos pacientes, un porcentaje de pacientes, desarrolla estas atrofias con agujeros lamelares, y no es dependiente de la cantidad de inyecciones. Son cosas que desconocemos ahora y necesitamos predecir. Y se trató de predecir de distintas maneras. Se buscaron biomarcadores relacionados con el género, relacionados con la edad, con la genética, con la farmacogenética, con el tipo de lesión en el fondo de ojos, con el tipo de membrana neovascular, pero los más confiables son los marcadores en las OCT. Si uno ve esta OCT, no tenemos duda, tiene líquido y pareciera que tiene una membrana neovascular, no tenemos la RFG, pero habría que tratarla. Ahora, si analizamos un poco más en detalle, tiene líquido intrarretinal, tiene líquido subretinal, tiene desprendimiento del epitelio pigmentario, tiene puntos hiperreflectivos y tiene lesiones en las capas de la retina externa. Y los más confiables de todos estos biomarcadores son el líquido intrarretinal. Cuando un paciente se presenta con líquido subretinal, tiene peor evolución, va a necesitar un tratamiento más agresivo, está asociado a membranas tipo 1 que ya de inicio tienen peor presentación, y se vio que cuanto mayor volumen tiene de líquido intrarretinal, peor es la agudeza visual. Si uno dejase los pacientes correr sin tratamiento, librados a su libre evolución, tendrían una peor evolución quienes mayor líquido intrarretinal tienen. En cambio, el líquido subretinal, en su presentación está asociado con mejor pronóstico, con mejor respuesta. Aún así, tratando de analizar los biomarcadores y tratando los pacientes lo mejor que podemos,
estamos haciendo menos de lo que podríamos hacer. Y hay un trabajo que se llama CAT, que todos lo conocemos, que compararon el ranibizumab y el bevacizumab a lo largo de 2 años, y los pacientes durante esos 2 años mantuvieron una buena agudeza visual. Una vez que se terminó el estudio, los pacientes fueron liberados y vueltos a evaluar 3 años después de la finalización, y se vio que la agudeza visual había caído en todos ellos, que el promedio de inyección había pasado de una inyección mensual a 4 o 5 inyecciones por año, y que la atrofia geográfica había crecido en el 41% de los pacientes, había fluido en el 83% y la membrana neovascular había aumentado en el 50% de ellos. Entonces, faltan drogas. Cuando uno tiene muchas opciones para un solo tratamiento es porque ninguna es perfecta y sigue siendo perfectible. Entonces, tratando de buscar drogas que sean más eficaces, que tengan más larga duración, que nos permitan cubrir intervalos más largos de tiempo, porque estamos haciendo menos inyecciones de las que deberíamos, Novartis desarrolló una droga, una molécula que es la molécula, el antiangiogénico más pequeño que existe, es solamente la porción. Esta pequeña molécula es la porción Fab, si nos acordamos de inmunología, es la porción del anticuerpo que se une con el antígeno, es de un fragmento simple, lo que nos permite poner en un mismo volumen mayor cantidad de droga. Entonces tiene 11 veces mayor osmolaridad, que por ejemplo, y mayor concentración que la aflibercept, y 22 veces mayor que el ranibizumab o el bevacizumab. Y esto, para ver la eficacia, para probar la eficacia y para que la FDA lo apruebe, se hizo un trial, la fase 3, previo a la aprobación. Se hicieron 2 estudios globales, uno se llamó HAWK y otro Harrier. Y el estudio se basó en comparar el brolucizumab con el aflibercept. Y a los pacientes se probaron 2 dosis de brolucizumab de 3 y de 6 miligramos, y a los pacientes con el aflibercept, por supuesto, de 2 miligramos. Se hizo una fase de carga en los 2 grupos, los que recibían brolucizumab y aflibercept. La fase de carga, como todos conocemos, 3 inyecciones separadas por 4 semanas. Y el estudio, a los pacientes que tenían aflibercept, a la semana 16 se le hizo una nueva inyección. O sea que a la 8ª semana, posterior a la última de la fase de carga, se hizo una nueva inyección de aflibercept, y esos pacientes recibiendo aflibercept quedaron en un régimen fijo de inyecciones cada 8 semanas. Mientras que los pacientes con brolucizumab, a la semana 16 se los evaluó, y si tenían algún signo de actividad líquido intrarretinal o líquido subretinal, se realizó la inyección de brolucizumab y se pasaron a un régimen cada 8 semanas también, igual que la aflibercept. Si a la semana 16 los pacientes en la rama de brolucizumab no tenían ningún signo de actividad, la mácula estaba tranquila, quedaron en un intervalo de inyecciones cada 12 semanas. Y los pacientes se los volvieron a evaluar a la semana 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92. Y si había algún signo de actividad en alguna de esas semanas, los pacientes recibiendo brolucizumab bajaban a un intervalo de 8 semanas en vez de continuar cada 12 semanas. Es un estudio de no inferioridad. El endpoint primario fue a los 48 semanas y el fin del estudio fue a las 96 semanas. Y las poblaciones fueron similares en cuanto a agudeza visual, características de la membrana neovascular, las características de la OCT, tanto en los grupos recibiendo brolucizumab como aflibercept. Y como decíamos, el endpoint primario es un estudio de no inferioridad y un cambio, y cuánto cambió, estaban evaluando cuánto había cambiado la agudeza visual desde el inicio. ¿En qué grupo cambió más? En el grupo de la aflibercept, ¿cuál mejoró más o cuál empeoró menos? Y lo que se vio a la semana 48 fue que no hay diferencias entre el grupo recibiendo brolucizumab con aflibercept, con la diferencia que entre los endpoints secundarios, una de las evaluaciones fue cuál fue el número de inyecciones que recibió, y casi el 60% de los pacientes recibiendo brolucizumab lograron esa visión recibiendo inyecciones cada 12 semanas. Además, otra de las características fue la presencia de actividad. A la semana 16, como recordamos, fue la primera evaluación de la actividad y si la enfermedad estaba activa o no estaba activa. Y en los pacientes recibiendo brolucizumab, el 30% de esos pacientes tenían, luego de la fase de carga, menos actividad que los que recibían aflibercept. Lo mismo con el líquido subretinal. El 30%, más, en algunos casos hasta el 41% de los pacientes tenían menor líquido subretinal luego de la fase de carga, la fase de inducción de 3 aplicaciones de brolucizumab, que los pacientes que habían recibido 3 aplicaciones de aflibercept.
Y por último, otro de los endpoints secundarios fue medir el grosor retinal. Y el grosor retinal, tanto a la semana 16 como a las semanas 48, en los dos grupos, tanto los que recibieron 3 miligramos de brolucizumab como los que recibieron y 6 miligramos de brolucizumab, tenían un espesor retinal menor que los que recibían aflibercept y además tenían menos fluctuaciones en el espesor, con lo que ya está demostrado que cada uno de las reactivaciones, de las fluctuaciones, hace que sucesivamente, a pesar de que el paciente vuelva a recuperar el grosor previo al aumento del grosor, provoca un deterioro en la agudeza visual final. Efectos adversos son comparables, no hubo diferencia entre el aflibercept y el brolucizumab, tanto oculares como no oculares o sistémicos. Y como conclusiones, es la droga próxima a aprobar por la FDA a fin de año y va a estar disponible en el mercado a principios del año que viene. Demostró que no es inferior que el brolucizumab, con la diferencia de que tiene un gran porcentaje, casi el 60% de los pacientes que se mantienen con inyecciones cada 12 semanas. Después de la fase de carga, después de las 3 semanas, hay mayor cantidad de pacientes que tienen menor actividad en la maculopatía, menor actividad a nivel macular. Hay mayor reducción del grosor retinal tanto a la semana 24 como a la 48. Y bueno, y la seguridad también es comparable entre las dos drogas. Como críticas del trabajo, se hizo un régimen fijo, se comparó con el aflibercept cada 8 semanas. Lo que se podría haber hecho o se va a hacer en un futuro es comparar el aflibercept contra el brolucizumab en una modalidad treat and extend, como dijo Martín, liberar también los pacientes que estuvieron en aflibercept, porque probablemente haya pacientes de aflibercept que anden mejor inyectándose más frecuentemente y haya pacientes con aflibercept que se pueda extender, como dijo Martín, cada 12, incluso hasta 16 semanas. Y lo mismo para el brolucizumab. Quizá haya pacientes que se pueda extender aún más allá de las 16 semanas o de las 12 semanas. Eso está pendiente y es el próximo estudio a realizar. Y la otra de las limitaciones es que los pacientes que mostraban actividad con brolucizumab inyectándose cada 2 y se los bajó a una inyección más agresiva cada 8, a pesar de que mostraban buena evolución y de que no había recurrencias en la actividad, no se les permitió volver o extender el tratamiento. Y muy probablemente de ese grupo que se trató más agresivamente con brolucizumab cada 8 semanas, en un futuro se puede hacer un treat and extend y volver a fases, a periodos de inyecciones más largos. Nada más, muchas gracias. Sí, por supuesto. Es más justo para las dos drogas, porque muy probablemente también el brolucizumab pueda ir más allá de las 12 y las 16 semanas, y el aflibercept es cierto que hay pacientes que andan bien también, se pueden extender el tratamiento. Las drogas son distintas y la aplicación de la droga es distinta. El brolucizumab, aplicar la droga es como poner una viscoelástica liviana, no es un líquido como el que estamos acostumbrados, porque la concentración es mucho mayor y los pacientes por ahí refieren que ven nublado más tiempo porque la droga realmente está en el ojo flotando en la cavidad vítrea más tiempo. Bueno, creo que siempre le digo a los médicos jóvenes, ¿no? Estamos en un momento apasionante de la historia de la oftalmología y de la historia de la retina y más precisamente de la mácula, en donde vienen nuevas drogas a jugar un rol importantísimo en el cuidado de la agudeza visual de nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado el simposio.